Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Escuchamos en el anterior bloque la primera parte de la entrevista con Diego Enrique Osorno, periodista documentalista. Vamos a escuchar la segunda parte. Estamos hablando a propósito de su documental La Montaña, haciendo también un pequeño recuento de la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su experiencia en esa travesía por la vida. Escuchémoslo. Yo quisiera detenerme en la travesía. ¿Tú ya la viste o no? No la he visto todavía, Diego, y obviamente estoy muy interesado en verla, pero solamente en la travesía, ¿cómo fue? O sea, como bien comentas, eres de Monterrey, vives, dices, ahora en el desierto. Me imagino que no es fácil una travesía de más de 50 días cruzando el Atlántico. Era peor en la imaginación, porque pues estaba yo, digamos, encarando algo pues que no ni siquiera había imaginado hasta que los zapatistas me lo plantearon. Entonces, realmente, pues sí, en términos de la realización de la película, pues eran los primeros días como de adaptar tu cuerpo a la navegación. Exacto, además salimos con un cordonazo de aire que adelantó incluso la partida. Íbamos a salir el 4 de mayo y íbamos a salir el 3 de mayo y el capitán adelantó el 2 de mayo porque iba a estar muy cruento el viento. Aún así estuvo muy duro, digamos, en la salida. Los primeros días era como adaptar tu cuerpo. Al decir duro, es justamente los vientos, el movimiento de la embarcación. Sí, o sea, pues un bamboleo como fuera, digamos, de lo que implica una navegación tranquila. O sea, sí sentían las sacudidas muy fuertes y además íbamos descubriendo la experiencia, ni siquiera teníamos una referencia. También la propia delegación, hubo vómitos, sí. Hubo no, la mareos. verdad es que muy poco, o sea, para mí era muy impresionante cómo los zapatistas, que algunos de ellos ni siquiera conocían el mar, ni siquiera lo habían visto, o sea, ellos realmente lograron una adaptación porque se prepararon varios meses antes con diversos ejercicios. La verdad es que yo no tuve la preparación que ellos tuvieron. Se prepararon con diversos ejercicios, es decir, como la NASA prepara a quienes van a salir. No sé si como la NASA, porque eso no me tocó, digamos, verlo, pero sé que tenía una preparación y más bien en la partida yo los veía a ellos con una capacidad de adaptación mucho más rápida que la mía y que la de pero, pues sí. Pero pregunto eso porque eso da idea de cómo los zapatistas preparan sus iniciativas de una manera muy impresionante, que es muy poco común, ¿no?, en las organizaciones políticas. Sí, pues creo que la convicción de la responsabilidad que tenía cada uno de los delegados, porque cada uno además iba en representación de no solo de su municipio, sino de su región autónoma, ¿no? Iban zapatistas de la región Chol, de la región Celtal, de la Tzotzil, Tojolabal. Había habido todo un proceso de deliberación, de discusión, de apropiación de esa responsabilidad y luego también un trabajo pues de adaptación física y psíquica que te digo yo no tuve. Entonces los primeros días fue adaptar un poco el cuerpo a eso, luego pues conocernos también, porque yo conocía a un par de los miembros del escuadrón, que los había visto en algunos encuentros, festivales, pero tampoco tenía una relación. Entonces también era como pues conocernos, conocer a la tripulación alemana y a Edwin, el marinero colombiano, y luego hacer las tareas del barco, porque íbamos trabajando en el barco. O sea, el barco, no íbamos nomás filmando, teníamos que tener guardias para cuidar el timón, para hacer la comida, para hacer limpieza, y eso era rotativo todos los días, los 52 días. Entonces ya después de que pasó eso, pues ahora sí sacamos la cámara y empezamos, digamos, a filmar la película, ¿no? Entonces eso fue como unos 10 días, digamos, antes de sacar ya, digamos, bien la cámara y estar pues haciendo la tarea que nos tocaba, que era pues el registro y compartir una mirada de la experiencia. Diego, quería hacerte un par de preguntas de reflexiones aprovechando los 40 años de fundación y los 30 años del alzamiento y todas estas iniciativas, particularmente la Declaración por la Vida. Es preguntarte, yo he escuchado a personas que definen el movimiento zapatista como una epopeya, otros lo definen como la revolución que sigue vigente, que más tiempo ha estado vigente en la historia de la humanidad, prácticamente 30 años después.
Hace poco leía un comunicado del subcomandante Moisés que él decía que si acaso, digamos, aspiran a algo los zapatistas es hacer semillas de vida, que eso es lo que pretenden. Quería relacionarlo con el tema de la Declaración por la Vida. En tu opinión, el zapatismo, ¿cómo lo verías? ¿Cómo lo definirías y este concepto de semillas de vida? Híjole, no, o sea, ayer, cuando veía la edición de diciembre de la revista de la UNAM que se dedica al zapatismo, y había pues creo que unos 20 textos muy diversos en generaciones, en perspectivas, o sea, me da la impresión de que el zapatismo ya es una corriente de pensamiento, o sea, de reflexión crítica, o sea, más allá del movimiento vivo que aún existe en las comunidades, o sea, hay ahí ya una producción de reflexiones muy, muy interesante. Bueno, hay un montón de frases que repiten muchos políticos ahora, frases zapatistas como el mandar obedeciendo y demás, que repiten las frases pero no se apropian de los principios, ¿no? Nomás la frase. Entonces yo creo que ahí hay una corriente de pensamiento fuerte, y un poco en la película trato también de hacer ese viaje del zapatismo a los 40 años a partir de esta travesía puntual que me toca registro, y creo que se siente un poco esa transformación de lo que fue una organización que nace pues con este contexto de la Guerra Fría, con la ortodoxia marxista de la época de los 80, y que se vuelve con el paso del tiempo pues en la organización que es hoy en día, como mucho más abierta a las diferencias, con más horizontalidad, que recoge mucho de la propia naturaleza histórica de los pueblos originarios, los pueblos mayas, o sea, una organización mucho más compleja que todas las que digamos dominaban la escena en los 80 cuando ellos surgen, y particularmente, o sea, como periodista, a mí, digamos, en esta ruta que les decía que me ha tocado de 2003 a la fecha, es como quizá muy elemental lo que yo siento, pero para mí sustancial, que es que soy un periodista que ha cubierto, como muchos de mi generación, la democracia en México, ¿no? O sea, nos ha tocado supuestamente la llegada de la democracia, una democracia que produce más desapariciones, torturas, ejecuciones que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. Entonces, como que la manera de lidiar con toda esta situación tan nebulosa, tan nauseabunda, pues ha sido en buena parte como gracias a recalar un poco en el zapatismo, ¿no? Teniendo como la sexta declaración de la Selva Lacandona como base, teniendo a partir de las diversas iniciativas que ellos han hecho, estos actos de no guerra en medio de la guerra, porque ellos siguen siendo asediados. Exacto. Como una posibilidad de no perderme en la barbarie que nos ha dado esta democracia, ¿no? Entonces, creo que como urbano, como alguien pues que no vive ahí en las comunidades, recojo mucho de eso, ¿no? Y como periodista recojo mucho de esa influencia que tiene el zapatismo. Es un referente ético y político, ¿no? Sin duda, bueno, en mi opinión. Pues sí. Diego, para volver a la montaña, entonces, ¿qué fue lo que, digamos, más te sorprendió al final de la realización? Ya conocías el zapatismo, ya lo has contado, pero algo de ahí te sorprendió, evidentemente. No, yo conocía pues el zapatismo externamente, pues yendo a muchas de las acciones que ellos realizaban y acompañando y tal, pero digamos el viaje sobre todo fue la posibilidad de tener una convivencia cotidiana en una situación pues peculiar con 7 zapatistas de diversas generaciones y diversas regiones. O sea, eso fue lo más rico para mí, ¿no? Como aprender de manera directa de su historia, escucharlos, conocer su registro de lo que ha significado la lucha zapatista, las perspectivas que tenían también de lo que está pasando, la perspectiva también, o sea, convivir con ellos, eso nunca pues lo había yo vivido, y en el barco, pues al ser un espacio tan reducido, estando en una situación inusual para ellos y para mí, y tener esa posibilidad, digamos, de compartir la intimidad que genera una situación de esa naturaleza, pues fue lo más fascinante, y es lo que trato que la película refleje. Se retrate. ¿Qué digamos, se puede, quien vea la montaña, qué puede encontrar del zapatismo? Pues
Bueno, la prueba de que sí hicieron el viaje, porque hay ahora ya en esta época de la posverdad hay quienes dicen que no hicieron el viaje, que nada más salieron de ahí de las mujeres y lo tomaron un avión. O sea, primero es en esta época de la posverdad, pues tener la constancia de eso. Evidentemente, si alguien tiene más apertura y quiere como conectar con lo que es el zapatismo, creo que hay una posibilidad de entender también el zapatismo más allá de ciertos estereotipos que se han generado sobre el movimiento, ¿no? Uno es la figura del subcomandante Marcos, que es una figura pues, que yo admiro. Mi hijo, uno de mis hijos se llama Marcos, o sea, es una figura central, pero no representa todo lo que es el zapatismo, y la película creo que muestra lo que es el zapatismo más allá de la imagen solamente del subcomandante Marcos. Creo que muestra también el zapatismo más allá del alzamiento armado, ¿no? Que obviamente pues al ser una acción de guerra y al tener las armas un elemento, ser un componente principal, es muy llamativa, pero el zapatismo es una historia, es un movimiento que tiene mucho más horizonte creativo en lo civil que en lo militar estos años. Los que van en la travesía, de hecho, no sé si coincidas o estoy en lo correcto, Diego, pero ya son sujetos políticos nacidos en la autonomía zapatista, ¿no? O sea, ya crecieron ahí, ya son sujetos que... Sí, la mitad de los miembros del escuadrón nacieron después del alzamiento, efectivamente. Entonces es otra generación y creo que eso transmite la película. Y la tercera es también ver el zapatismo más allá de la selva, la candona, ¿no? También en realidad verlos en la mar, verlos buscando horizontes. Sí creo que la película ofrece una posibilidad de conectar no solo políticamente con el zapatismo, sino a un nivel íntimo con un movimiento que es uno de los pocos movimientos que han mantenido una coherencia en estos últimos 30 años, donde uno revisa cualquier otra fuerza política o social y hay una serie de incongruencias, ¿no? Quería preguntarte ya finalmente de mi parte justo el tema son 4 generaciones que han crecido dentro del zapatismo a lo largo de su historia, con visión y horizonte de autonomía. ¿Qué te parece lo que ha sido el relevo generacional dentro del zapatismo, hablando de estos 40 años de la fundación y del viaje por la travesía, donde hubo también mucho contacto con jóvenes en Europa a propósito de esa visita, ¿no? Sí, pues en el barco íbamos con, por ejemplo, Lupita, que es una zapatista de 19 años, de Oventic, y pues era impresionante la formación política, el criterio que tenía para analizar no solo lo que estaba pasando en Chiapas y en México, sino en el mundo. O sea, sí me asombraba y teniendo, justo como lo decía, este contexto de que en estos justo 19 años el país se ha degradado en su vida social, hay una violencia atroz normalizada ya con este gobierno, ¿no? Más que nunca, y encontrar que en estas comunidades zapatistas ha habido la posibilidad de mantenerse aislados de toda esta dinámica de barbarie, ¿no? Que en los últimos años justo cada vez es más difícil que se sostengan, pero verla a ella, que es la más joven de todas las que iban en la delegación zapatista, pues era muy sorprendente para mí, como y un poco sentir que en ella y en las demás zapatistas, porque eran mujeres las más jóvenes, un poco de preocupación de lo que pasaba en las comunidades aledañas a las suyas, ¿no? O sea, de sentir ellos una frustración en cierto sentido de no poder darles también ese espacio de libertad y de autonomía que ellos han construido, ¿no? A las comunidades aledañas, y de verlas siendo asediadas, o sea, era muy impresionante. O sea, no había, no era condescendencia de ninguna forma, pero sí había una preocupación genuina del mundo, ¿no? De no mantenerse nada más en esa realidad que ellos han podido preservar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y que en los últimos 2 años, justo después de que bajamos del barco y de que volvieron,
se ha incrementado de una forma muy, muy atroz. Justo me parece, por este contexto que acabas de escribir, Diego, están en este momento los zapatistas emitiendo una serie de pronunciamientos. Es una iniciativa política que está presentando en varios comunicados. ¿Cómo estás viendo los anuncios que ya se han hecho y hacia dónde prefigura? ¿Qué es lo que alcanzas a vislumbrar? Pues lo que decíamos hace ratito, o sea, hay que esperar porque pues ellos anunciaron que es una serie de textos que están como divulgando de forma paulatina, ¿no? Quizás lo más puntual y contundente pues es la desaparición de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno para invertir la pirámide, como dicen ellos, ¿no? Y crear una nueva estructura. Me parece que es otra de estas iniciativas resultado de una coherencia, de una autocrítica, de una capacidad también de estar viendo cosas que todavía no vemos muchos, ¿no? En la que genera esta comunicación, pero no ahorita mientras hablamos acaban de saltar el otro comunicado, que no sé si es el 13 o el 14, entonces creo que hay que leer bien para poder esperar, leer, entender y luego ya pues debatir, ¿no? O comentar a partir de eso. Finalmente, ¿dónde se puede ver la montaña? ¿Está en alguna plataforma? No, la montaña está como en un recorrido de festivales y espacios. Por ejemplo, ahora se presenta en el Festival Ícaro en Guatemala. Luego se presenta en el Festival de Cine y Derechos Humanos en Barcelona, luego en Chacala, o sea, está como en muchos lugares muy diversos por ahora, y yo espero que el próximo año tenga ya pues una plataforma un poco más accesible para todo el mundo. De acuerdo. Diego Enrique Osorno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cosa Pública 2.0, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde. Ya regresa Cosa Pública 2.0.